nuevo para decir que habían reflexionado y que era tal la presión que había en las familias que habían pensado en salidas recreativas. ¿Se acuerdan de eso? Iba a ser de 1 hora, de la mano, 500 metros. Nunca supimos si era 500 metros para allá, para acá, a la vuelta. Nunca supimos porque 3 horas después salió de nuevo el presidente a decir que se habían suspendido porque no estaban dadas las condiciones. Fue un momento de gran frustración donde reconocimos cosas que ya veníamos viendo, que los principales espectadores en el borde de las pantallas son los chicos. Y los chicos fueron los primeros en escuchar el primer anuncio de salidas y el segundo anuncio que suspendían las salidas. Perdieron identidad escolar. La escolaridad es entrar a un aula con olor a aula, es encontrar amigos, es saludarse con un empujón, es tener recreo, es oler a los otros, es estar corporalmente con otros. Mi saludo respetuoso a todos los docentes que intentaron inventar una virtualidad para educar, pero eso no es ser escolar. Los chicos escolares, cuando no van al colegio, ¿qué son? El maltrato fue algo desarrollado en la mesa anterior y que tuvo un pico, pero que simplemente se amplificó. Esto ya estaba. La pandemia fue una lupa que agrandó muchas de las situaciones que ya estaban. En el verano del 2021 llegó la tarjeta previaje. Parecía que estaba todo bien. Todo se había aliviado. Pero en marzo tuvimos Delta, en mayo tuvimos Delta, en julio tuvimos Delta y recién en septiembre las burbujas nos permitieron volver al aula. Yo les recuerdo todo esto porque fueron solamente 2 años. En diciembre aparecieron las primeras vacunas. Gran dilema, gran discusión, mucha discusión sanitaria. Sin embargo, aquí estamos, sin barbijo, iba a decir bozal, sin barbijo, cerca, sin alcohol, y cambió el curso de la pandemia. En marzo del 2020 empezó el año normal que estamos terminando, que de normal no tiene absolutamente nada. Habíamos concluido 730 días de la vida de nuestros chicos de anormalidad. Un niño de 2 años, 730 días son muchos. Uno de 3 también, uno de 4 también y uno de 20 también. Empezó lo que yo le denomino la salida del refugio antiaéreo. Navidad nos encontró a todos solos y Año Nuevo también, ¿recuerdan? Estamos todos con contacto estrecho. Hacía mucho que no decía contacto estrecho. Y la verdad es que en marzo empezamos a volver a la normalidad, esta supuesta, pero saliendo del refugio antiaéreo. Ya no estábamos. ¿Y cuáles eran los síntomas? Los chicos no hablaban. Sobre todo el nivel inicial fue un escándalo de consultas a la fonoaudióloga. Fue un escándalo de consultas a los neurólogos para saber si había trastorno de déficit atencional, si había alguna posibilidad de clasificar a este niño dentro del espectro autista. Porque los chicos, sanamente, según mi opinión, estaban manifestando que no les había gustado ni el refugio antiaéreo y mucho menos esta salida a una supuesta normalidad. Digo esto desde un paradigma de considerar a los chicos sanos, a los que reaccionan, a los que dicen que no les gusta. Y si lo dicen con palabras, o lo dicen con silencios, o lo dicen con síntomas corporales, porque ellos hablan con todo el cuerpo. Todos los aprendizajes fueron lentos. Nos llevó un año, todo este año, darnos cuenta de que este año era para reencontrarnos, no para avanzar con contenidos. ¿Por qué tanta necesidad de avanzar con geografía e historia? Yo entiendo a los docentes, es más, estoy casado con una docente, ¿ustedes se imaginan lo que es eso? Directora de un colegio. No tienen idea. Pero no nos teníamos que preguntar cómo nos había ido, si habíamos perdido algún familiar, algún amigo.
Había que avanzar con la aritmética. El encuentro y el desencuentro y el desconcierto nos llevó a un desinterés y a mucho diagnóstico médico apresurado. En la medicina clínica puede haber diagnósticos de hipótesis o lápidas. Y yo me anoto en las hipótesis diagnósticas y no en las lápidas que establecen una forma de crianza de muchos chicos que no están en ningún espectro de ninguna enfermedad mental. Los derechos de niños, niñas, adolescentes que están astericados fueron por lo menos violentados en más de una oportunidad. La protección, la salud, el juego, el maltrato, la vivienda, la alimentación, la educación y la opinión. Y quiero destacar los derechos electrónicos, a estar conectados con igual intensidad de señal, con igual cantidad de tecnología disponible para que todos estén a la misma distancia de sus derechos. Estamos en una tercera etapa y final, que yo creo que puede llegar a ser final. Cicatrizar heridas individuales, grupales y sociales. Evitar estigmas, corrernos completamente de la enfermedad infantil para decir los chicos estuvieron así, los chicos no son así. Los chicos son sanos y dijeron esto no me gustó. Proponer hipótesis, recuperar certidumbres y devolver la identidad en un abrazo que incluya a por lo menos 5 elementos que constituyen subjetividades. En los 5 creo que están representados todos acá y agradezco la oportunidad de participar de un evento tan importante porque la familia, la escuela, el Estado, los líderes como Emiliano y los modelos como estos 3 chicos que nos han deleitado hoy, ese es el abrazo que tenemos que tener para que esta pandemia sea un recuerdo sin daño. Muchas gracias. Bueno, excelente el tiempo, sí. Muchas gracias, doctor. Impactante escuchar la historización de la pandemia y traer a la memoria en qué estaba cada uno en ese momento y cómo transitó cada uno de los distintos momentos de la pandemia. Muchas gracias por su presentación. Bueno, para continuar les voy a presentar a Fernando Sigman, médico pediatra, especialista en adolescencia, coordinador del Programa Nacional de Salud Integral de la Adolescencia. Ex-coordinador, bueno. Oficial de salud del UNICEF. Bueno. Gracias. Bueno, gracias. Creo que nos pegó en el corazón y en la emotividad lo que estuvimos escuchando. Yo voy a ir un poco más, algunas cuestiones un poquito más racionales y de estructura en cuanto al abordaje de la salud y de prioridades en cuanto a la salud pública. No va una cosa separada de la otra, ahí tenemos que poder integrar. Muchos de los efectos de la pandemia los estamos viviendo corporalmente y no los tenemos todavía clarificados y racionalizados. Pero hay otras cuestiones que son claras, que necesitan abordaje, que necesitan profundizar sus abordajes y que son emergentes post-emergencia. Existían, como siempre, como casi todas las emergencias humanitarias, impactan sobre falencias que ya estaban, sobre inequidades que estaban instaladas y sobre procesos que ya estaban instalados. Me quiero tomar 30 segundos un poquito para entender una pregunta. Colegas que se desempeñan en el sector salud, ahí levanten la mano. En el sector de educación, opa, yo pensé que organismo de protección de derechos, bien, pensé que iba a ser al revés, que iba a haber más protección de derechos en el Congreso que educación, bueno, interesantísimo. La Argentina, dentro de Latinoamérica, ¿sí? Teníamos y tenemos el 8% de la población mundial, pero el 25% de los casos a nivel mundial se dieron en Latinoamérica.
8 de los 10 países con mayor cantidad de casos estuvieron en Latinoamérica. Las interrupciones, la región que interrumpió más servicios de salud fue América Latina y el Caribe. Y entonces, claramente, con interrupciones en los servicios para recién nacidos, madres, infancias en general, y la Argentina también con un porcentaje alto, más del 50% de interrupción de servicios de salud. Informe de la OMS-OPS. Desde UNICEF hicimos un estudio con el Ministerio de Salud de la Nación. En datos del 2020 se levantaron datos en el primer año, se publicaron en el segundo año de la pandemia, y en sintonía con lo que ocurría en Latinoamérica nos mostraban, ¿no?, que hay servicios que sufrieron más. En general, lo hospitalario se mantuvo, con todos los bemoles, con todas las historias. Bemoles como un aumento de la violencia obstétrica, la no compañía, un aumento de cesáreas, sobre todo referidas en el sector privado, pero discontinuadas, digamos, prestaciones como por ejemplo cardiopatías congénitas. Disminuyó muchísimo, no discontinuadas, disminuyeron caídas del 25% en prestaciones como el programa de cardiopatías congénitas, o casi 15% el análisis metabólico de los recién nacidos, la gotita de cordón, ¿sí?, que detecta enfermedades, la pesquisa auditiva, ¿sí?, bajó claramente. También hubo una clara discontinuidad en los servicios para enfermedades crónicas no transmisibles y para servicios de salud mental. Los controles ecográficos. Voy a señalar la tuberculosis. Digamos, los programas que controlan, proveen medicación, seguimiento en tuberculosis, habían disminuido el 26% en el primer año de la pandemia. Y lo mismo, aunque después recupera, pero una gran afectación en los servicios de provisión de vacunas. Después vamos a estar hablando un poquito más de vacunas, porque es uno de los temas que emergen claramente y necesariamente debe ser abordado. Quiero contar con esto que yo les decía, que hay tendencias, algunas tendencias en los registros de 2020 continúan positivamente. Por ejemplo, el descenso de la tasa de fecundidad en adolescentes, que muestran para el 2020 una baja muy grande, digamos, que aceleró la tendencia a la disminución que teníamos desde el 2015-16. Obviamente hay una mucho mayor oferta de métodos anticonceptivos, pero también hay un movimiento cultural muy fuerte y empoderamiento para acceder, solicitar y exigir mecanismos para controlar la fertilidad, es decir, decidir cuándo, cómo, con quién quedar embarazada. Esa disminución de la fecundidad se produce en todo el grupo de mujeres en general y es más acentuado en adolescentes, donde había una demanda insatisfecha más grande. Eso es lo que por ahora estamos entendiendo que sucede. Esperamos que esa tendencia continúe en descenso. Pero tendremos que verlo, porque bueno, también en el 2020 hubo cuestiones como no registros civiles cerrados. Ahí hay que también equiparar números, y eso lo iremos viendo en el futuro. Digamos, supongo que esto también repercute en mayor cantidad de niños, niñas sin documento de identidad, digamos, debe tener otras, y tiene seguramente otras repercusiones. Ahora, cuando vemos ese número de tasa de fecundidad, pero lo discriminamos por regiones, por provincias en el país, las asimetrías son enormes. El derecho de un adolescente a decidir cuándo quedar embarazada ese acceso a ese derecho es muy diferente de pronto en Ciudad de Buenos Aires o en las provincias del NOA y del NEA. Y ahí hay todavía muchísimo para trabajar. Lo mismo nos muestra el porcentaje de nacidos vivos de madres adolescentes. Y una cuestión importante, persistente, si bien tenemos una leve mejora, es, digamos, nacieron 53.260 niños y niñas en el 2020, pero de esas adolescentes que tuvieron hijos en el 2020, el 18% era su segundo hijo y un 3% era su tercer hijo o más. Es decir, el arrastre de un incumplimiento de acceso a derechos a la salud es muy significativo y tenemos que seguir trabajando en eso. Ahí usamos más no intencional y dice no planificado. El 60% en general en adolescencia
sigue siendo no intencional, y cuando vamos a las menores de 15 años, casi el 85%. Numeritos que han bajado un poco, ¿sí? Pero cuando ponemos la lupa en la distribución, vemos que vamos de provincias donde la no intencionalidad está en el 98%, a lugares donde estamos en el 60%, en el 65%. Hay mucho para hacer, pero también hay una gran dispersión en el acceso a derechos en distintas provincias del país, y ahí hay mucho para hacer desde el lugar de trabajo. Hago una pequeña reflexión en este sentido. La salud es un derecho, ¿no? Estamos todos de acuerdo, pero es un derecho que todavía tiene mucho de... Bueno, damos inicio a la mesa que se llama Impacto de la pandemia en niñas, niños y adolescentes. Nos acompañan los adolescentes Milagros Dalmazo y Valentina Gil, que son participantes del Congreso Local de Adolescentes de General Pico La Pampa, y Emiliano Núñez, consejero nacional de adolescencias del Consejo Consultivo de Adolescentes de CENAF Nación. Nos acompañan además los expositores, que los voy a ir presentando a medida que hable cada uno. ¿Les parece? Así arrancamos con los chicos. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Yo soy Valentina Gil y ella es Milagro Dalmazo y somos consejeras del Consejo Local de Niñez y Adolescencias de General Pico La Pampa. Para gusto de nosotras, vamos a leer para así nos sentimos más seguras. Y para comenzar a hablar sobre la temática que nos convoca hoy, el impacto de la pandemia en niñez y adolescencias, les voy a contar que para poder ser consejeros participamos de encuentros donde en compañía de otros adolescentes pudimos reflexionar sobre aquellos temas que nos preocupaban y de qué manera creíamos que podríamos resolverlos. Todo esto se ve a proceso de este año y en dichos encuentros salieron temas interesantes como el trabajo de la ESI, la diversidad y el trato que le da a la sociedad, el abuso de autoridad de los adultos, la falta de espacios de participación, el bullying, la falta de libertad en la toma de decisiones, la escucha inadecuada por la parte de los adultos, pero por sobre todas las cosas, una y otra vez, se dio el tema de la depresión y la falta de autoestima en la adolescencia. Todo esto enlazado a la necesidad de contar con espacios de escucha adecuada y privados. Y entendemos que la pandemia de COVID-19 lo agravó todo y que el estar encerrados no nos permitió explicar lo que nos pasaba, nos obligaba a retener estos sentimientos. A la raíz de este trabajo inicial, en el Consejo Local decidimos generar un foro de participación, donde pueden estar presentes representantes de cada uno de los 15 colegios que tiene General Pico, y de esta manera poder hablar de lo que nos pasa. En este encuentro se dio en el mes de octubre. Participaron 150 adolescentes de diversas edades. Como condición de trabajo y para ordenarnos, se inscribieron en un formulario Google donde ponían sus datos y de esa manera elegían en qué temática querían trabajar y resolver. Y nos tomó por sorpresa que la mesa que trabajaba la falta de autoestima, la depresión y el suicidio se inscribieron más del 50% de los adolescentes, dividiéndose entre las otras 5 temáticas restantes. Aunque algunos por las redes pasábamos horas conectados con los demás, es evidente que nos preocupa nuestra salud mental, porque no estamos sabiendo cómo poder sacar afuera eso que sentimos y que nos angustia. Tampoco sabemos cómo ayudar a nuestros compañeros y compañeras cuando se sienten así. Y en este foro pudimos reflexionar sobre este tema entendiendo que esto se producía por diversas cuestiones. Algunas de ellas son la imposibilidad de alcanzar los estereotipos que vemos en la televisión, en las redes y la frustración que esto nos genera. La presión que los adultos nos ejercen, las responsabilidades que tenemos como en la familia, en cuidar a nuestras hermanas y hermanos y de ayudar en la casa cuando los padres trabajan. Y cómo ocuparnos de esto no nos deja espacio para nuestras cosas. También la falta de atención por parte de los adultos y las acciones que ellos hacen generan traumas en nosotros, pero sabemos que muchas veces no es intencional. Y una frase que se repitió una y otra vez es que a los adolescentes también nos pasan cosas. Como mi compañera dijo, en el foro donde se juntaron los 150 alumnos, algo que surgió bastante fue que casi todos los adolescentes en algún momento de su vida sintieron la falta de autoestima y
como presiones por varias cosas, o por trabajos de las escuelas, o por las responsabilidades que nos ejercen nuestros padres. Y muy pocos pudieron narrar de cómo quisieron atentar contra su vida. Fueron pocos, pero estuvo. Muchos de estos casos de atentar contra su vida fueron en pandemia, ya que estábamos solos y muchas veces queríamos hablar con alguien y no nos escuchaban. Sabemos que el buscar soluciones es muy complejo y no es fácil, pero nosotros queremos estar ahí para escuchar a los adolescentes y a los niños. Por eso muchas veces en los consejos decimos esto de que el querer escuchar, o sea, si él viene y me cuenta un problema, lo vamos a escuchar y después vamos a ir a charlarlo, porque queremos saber y queremos buscar soluciones. No vamos a buscar una solución inmediata que de un día a otro esté, pero vamos a buscar soluciones. Nosotros también queremos empezar a trabajar, o sea, ya se empezó a trabajar con la visualización de cómo nos sentimos en las escuelas, de cómo nos hacen sentir, cómo hacemos sentir al otro y los que nos generan el qué nos dicen. Cuando nos dicen, no sé, que por una mala nota no vamos a pasar de año, quieran o no, eso genera un impacto en nosotros. No podemos hacer un análisis técnico de por qué sucede esto o cómo podríamos trabajarlo, pero nuestra intención es que todos los adolescentes puedan tener un lugar de escucha, de traer palabras de la localidad de donde vivimos nosotras y cómo también la pandemia nos hizo sentir que no sabemos, o sea, cómo nos hizo sentir cosas que no sabemos resolver todavía y que no podemos, que solo no podemos y que necesitamos espacio con adultos que nos acompañen, nos escuchen amorosamente, nos contengan y nos hagan sentir que no estamos solos ni solas y que no por ser chicos tenemos problemas chicos. Hola, buenas tardes. Soy Emiliano Núñez, de Misiones, Argentina, y soy consejero nacional de la CENAF. Bueno, voy a empezar a... Bueno, voy a empezar a hablar con la cantidad de chiques y adolescentes que al no tener los medios para estudiar, un dispositivo, internet, útiles escolares, se desconectó parcial o totalmente de la escuela. Esto se suma a que los padres no le podían ayudar en muchas cosas a sus hijos, ya que muchos de ellos no pudieron ni siquiera completar la secundaria. Con el cambio de la rutina llegó el cambio de alimentación y en muchos casos la mala alimentación. A esto hay que agregar el sedentarismo de muchos, ya que no contaban con un espacio muy amplio en el que hacer actividades físicas. En estas ocasiones son en las que nos damos cuenta que 2 horas semanales de educación física nos ayudan a mantenernos en forma. Esto se suma a la alteración del sueño, que sufrieron muchos chicos, ya que se quedaban despiertos mirando el teléfono, algunos con pesadillas sobre la pandemia, jugando videojuegos o mirando la televisión. Como hubo chicos que llevaron relativamente bien la cuarentena, hubo quienes los pasaron mal, ya que el miedo a que le agarre el virus o por el miedo a que un familiar cercano le agarre o que le produzca la muerte, lastimosamente hay chicos que no pueden terminar de procesar el pasado. Los que pueden van a psicólogos y psiquiatras para tratarse. Muchos aún no logran revincularse por completo en la escuela y aún siguen debiendo muchas materias. También hubieron jóvenes que se pusieron en marcha para ayudar a sus barrios, sabiendo de los riesgos que tenían para contagiarse, ya sea en comedores o acercando alimentos, medicamentos, en general. Fue mi caso con el grupo Scout que salimos a hacer servicios a la comunidad y dando una mano en lo que podíamos. Estas y otras muchas cosas son las que tratamos en el Consejo Consultivo de la CENAF, para poder llevarlas a las autoridades nacionales y que lo pongan en práctica. Muchas gracias por escuchar. Bueno, muchas gracias, Milagros.
Muchas gracias Valentina y muchas gracias Emiliano. Hermoso escucharlos, creo que dejan un mensaje importantísimo de la escucha en los adolescentes básicamente y lo que vinieron a transmitir. Bueno, vamos a continuar con la mesa. Les presento al doctor Enrique Orchanqui, médico pediatra de nuestra ciudad, de nuestra provincia. Bueno, doctor, un placer. Hola, buenas tardes a todos. ¿El cambiador? Gracias, Emiliano. Me voy a parar acá. Buenas tardes a todos, gracias por estar. Es una responsabilidad muy grande estar a la altura de los disertantes anteriores. Gracias a ustedes por estar, por existir, por manifestar. Los estamos escuchando. Yo soy pediatra. Ustedes saben lo que son los pediatras. Son los médicos. Bueno, ustedes saben. Los pediatras son los médicos y para ser pediatra a uno le tienen que gustar mucho los padres. Así estábamos antes de la pandemia, en esta situación diagnóstica fuerte. Niños solos, no acompañados, niños que se percibían solos, niños que comían solos, niños muy conectados a la informática en toda su tecnología, pero de pronto a esta realidad los tapó un virus. Y ese virus se fue desarrollando con una violencia inusitada. Yo quiero repasar con ustedes en forma muy breve las fechas que marcaron nuestra vida y que nosotros no recordamos y que de a poco por seguridad y por limpieza mental empezamos a olvidar. El 15 de noviembre nos avisaron de que había 42 personas en Wuhan que habían enfermado con neumonía. 15 días después había 120.000 personas infectadas en China y se declaró epidemia. Un mes después, eso había llegado a todo el mundo, un mes después, 45 días, declararon pandemia. Y lo declararon el 31 de diciembre, por un día no fue COVID-20, es COVID-19 por eso. El 6 de marzo apareció el primer caso en Argentina. Yo no sé si recuerdan ustedes, un señor que llegó en viaje, lo detectaron y anduvo bien. Y el 19 salió nuestro presidente a decir de que estaba la cosa muy mal y que todos que teníamos que estar encerrados. ¿Recuerdan todos dónde estamos? ¿Recuerdan los chicos dónde estaban? El 19 de marzo empezó un periodo que le llamamos cuarentena dura, que se extendió hasta el 9 de noviembre del 2020. Estos fueron 234 días de confinamiento, mayor o menor. Los primeros 3 meses fueron intensos y solamente en este periodo nuestras cabezas se tuvieron que adaptar a todo lo nuevo. Y empezaron a ocurrir los síntomas que nos demandaban a los pediatras sobre niños, niñas, adolescentes, distintas personas de distinta edad que se sentían que nos habían metido en un refugio antiaéreo. Todo el mundo sabe lo que es un refugio antiaéreo. Una estructura sólida para que las bombas no nos afecten. Y está muy estudiado lo del refugio antiaéreo, porque en el refugio antiaéreo se pierde el ciclo día y noche. Los chicos empezaron a perder el ciclo biológico del día y la noche. Como decía Milagros, o como decía Emiliano, dormían a cualquier hora, conectados o no conectados. Y como también decían ellos, perdieron el primer ciclo que condiciona su salud, tanto física como mental. En un refugio antiaéreo se horizontalizan las relaciones. Todos somos iguales, todos comemos lo mismo y a la misma hora, todos hablamos de lo mismo, todos lloramos al mismo tiempo. En un refugio antiaéreo nos salvamos de las bombas, pero implotan otras que nos afectan. Estos fueron los primeros síntomas que los pediatras tuvimos que
dar respuesta, y dar respuesta a lo desconocido. Lo primero fueron tics, parpadeos, movimientos estereotipados. Y todo el mundo pensaba que los chicos tenían problemas porque estaban demasiado expuestos a las pantallas, y la verdad es que los tics los teníamos todos. El cuerpo estaba hablando cuando no sabíamos de qué estábamos hablando. Empezaron los trastornos de sueño severísimos. Adolescentes con insomnio. ¿Insomnio? ¿Ustedes? Si cuando normalmente los adolescentes se duermen hay que hacer una prueba de vida. Si están... Trastornos alimentarios severísimos. Se perdieron las rutinas del desayuno, del almuerzo, de la merienda, de la cena. No sé si en Buenos Aires, pero en Córdoba todavía tenemos algunas rutinas tradicionales que ordenan la vida de los chicos, pero que se perdieron definitivamente. Los horarios no existían. Y estoy hablando de la mitad que come todos los días, no de la mitad que no comía y dejó de comer lo que no comía. Los trastornos del humor fueron tan individuales, tan singulares y tan distintos que sería una imprudencia hablar de esto, pero claramente el humor se desarmó en distintos sentidos. Los chicos habían perdido territorio, no tenían lugar para salir. Acuerden de una fecha que yo pasé muy rápido, el 26 de abril. Había pasado un mes de pandemia dura, el presidente salió a hablar de